Bien, creo que se me escucha, ¿no? Si no, pues me decís lo contrario. Bueno, pues vamos a ver Mateo, en realidad va a ser del 19, del 1 al 10, al 15 creo que no voy a llegar, porque la verdad es que ya del 1 al 10 da para mucho, y también el Señor pues ha puesto más en mi corazón pues tratar este tema, pero de todas formas en los grupos de crecimiento pues luego podemos tratar también el resto de versículos, ¿no? Os lo leo primero y vamos a tratarlo. Dice así que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se acercó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, pues aquí tenemos un episodio más de cómo los fariseos una vez más pues buscan tentar a Jesús poniéndole a prueba, y claro, le sacan un tema controvertido como es el divorcio. Vamos, es un tema tan controvertido, para un predicador lo es, y desde luego los fariseos sabían muy bien cómo buscarle las vueltas a Jesús, ¿no? La cuestión es que Jesús en realidad lo que hace es reconducir el tema, porque aunque en nuestras Biblias y cuando buscamos sobre este tema se habla de Jesús y el divorcio, en realidad Jesús no les va a hablar del divorcio, de lo que les va a hablar es del matrimonio. Y eso es un poco de lo que os voy a comentar ahora, justamente del matrimonio. Porque es que si no entendemos lo que es el matrimonio, mucho menos vamos a entender el papel que tiene el divorcio en las escrituras o para nosotros los cristianos, o qué sentido tiene hablar del divorcio para nosotros los cristianos. En principio, la respuesta de Jesús obedece a un principio muy básico y fundamental, que es que el matrimonio es una unión para toda la vida sin excepciones. Y es como los cristianos lo deberíamos entender. Y cuando se ha previsto en la ley una cláusula en relación al tema del divorcio, pues Jesús lo dice muy claro también, que es para poner orden ante la desobediencia y el pecado, que son los que causan el fin del matrimonio. Pero en ningún caso el fin del matrimonio es deseable y no es el plan de Dios. Por tanto, el divorcio tampoco es el plan de Dios. Cuando aparece en la ley algo que tiene que ver con el divorcio, como dice Jesús, es por la dureza del corazón de los hombres. No es porque tengamos la libertad o debamos buscar o reivindicar un derecho que tenga que ver con el derecho al divorcio. El divorcio no es un derecho, y mucho menos tomando las escrituras, el propósito de Dios y tal como Jesús lo plantea aquí, ¿no? Y por si acaso había quedado alguna duda, pues lo dice claro el Señor Jesús. Dice: por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Luego, si los fariseos pensaban que iban a encontrar algún tipo de justificación para su legalismo en torno a la ley, pues Jesús no les da pues, ninguna oportunidad de que la tengan, ¿no? Por eso es por lo que aquí podemos hablar de leyes bíblicas en relación al divorcio, ¿no? No porque el divorcio sea una posibilidad, sino más bien porque es una excepción. Y lo que se regula es sobre una excepción que en la mayor parte de los casos y siempre se debería evitar. Es una excepcionalidad sobre la generalidad. ¿Cuál es la generalidad para los cristianos? Que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer para toda la vida, y cualquier otra cosa diferente a esa, pues es porque se rompe el plan de Dios y porque el pecado estropea
pues lo que Dios había dispuesto para el hombre y para la mujer de manera perfecta, ¿no? Ahora bien, hay una cosa muy curiosa que dice Jesús al final de este pasaje, ¿no? Que es cuando habla de los eunucos, ¿no? Esto debe tomarse sobre todo como una metáfora, en el sentido de que Jesús no está hablando exactamente de personas castradas o personas que no tienen sexualidad, ¿no? Más bien de lo que está hablando, y esa es la metáfora que él está utilizando, es que no todos tenemos la misma disposición o no todos valemos para el matrimonio, por decirlo así. El matrimonio no es para todo el mundo. Y la Escritura, el apóstol Pablo habla mucho sobre esto. ¿Y Jesús qué posibilidades nos da? Pues, por ejemplo, hay gente que nace para estar soltera toda la vida, porque su ánimo, su disposición, su forma de ser, pues hace que para ellos sea mejor estar solos, ¿no? Y probablemente cuando busquen no estarlo o se fuercen el no estarlo, pues sus matrimonios no vayan bien, ¿no? Dice Jesús, ¿no? Hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos, ¿no? Pues por avatares de la vida, pues personas que en un principio pues podrían haber sido buenas para el matrimonio, pues han dejado de serlo, ¿no? O su situación ha dejado de que sea ideal para ellos el matrimonio. Y luego pues también hay personas que lo que necesitan o lo que es bueno para ellos es el matrimonio. Y el matrimonio hay que tomárselo muy en serio, porque el matrimonio es una decisión muy importante y es una decisión irrevocable, tal como Jesús lo enseña y como lo enseñan las Escrituras y como está dispuesto pues, en el plan de Dios, ¿no? La soltería tampoco es para todo el mundo, ¿no? Lo dice en 1 Corintios 7, del 8 al 9, ¿no? Como decía el apóstol Pablo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Luego, tenemos primero la idea clara de que el matrimonio es algo que es una disposición de la unión del hombre y de una mujer que además es irrevocable y es para toda la vida, y Jesús pues lo deja muy claro, que cualquier otra cláusula en contra ha sido por la dureza del corazón del ser humano, pero al mismo tiempo el cristianismo, como muchas veces se ha acusado al cristianismo y sobre todo los que tienen una visión desde el catolicismo, ¿no? De que parece que estamos todos obligados a casarnos, a tener una familia y a tener hijos, pues está claro que Jesús no está diciendo eso, ¿no? Jesús lo que dice simplemente es que el que se casa, pues es una decisión que es tal y como Dios lo estableció en el principio, para que el hombre y la mujer estén unidos todas la vida, formando una sola carne, están unidos física y espiritualmente, y lo que se define el cristianismo pues es un orden natural, porque eso sí que lo defiende las Escrituras, lo dice Jesús, lo enseña el cristianismo, que la unión de un hombre y una mujer es lo que llamamos matrimonio, y ese es el orden natural. Tenemos pues un mandato bíblico, ¿no? Cuando se dice al principio en el Génesis, creced y multiplicaos, en un estado en el que había que poblar la tierra a los primeros hombres, pero una vez la tierra está poblada, y como Jesús pues lo enseña, pues ya cada uno pues tiene la libertad de casarse, si tiene la disposición y tiene el ánimo para hacerlo, y también pues eres libre de quedarte soltero, y en muchos casos pues muchos siervos de Dios, precisamente por querer servir mejor al Señor, y como lo hizo el apóstol Pablo, pues prefieren estar solteros, ¿no? Dice Jesús que varón y hembra los creó, ¿no? Podríamos hablar de macho y hembra en sentido biológico, pero podemos hablar simplemente de la dualidad natural que Dios pues, ha dado a la naturaleza humana, que ha dado a los seres humanos. Somos hombre y mujer, esa es nuestra naturaleza. Y últimamente pues, se habla mucho, ¿no? Y está mucho en la palestra pues, el tema del género. La palabra género, pues en principio no debería ofrecer ningún problema en su significado, digamos, habitual, ¿no? Si, por ejemplo, yo que he buscado en Google la palabra género, las dos primeras acepciones que me daba, pues el género pues es la manera pues, en que la sociedad pues, cree que debemos vernos, pensar y actuar como niñas y mujeres, niños y hombres, ¿no? Y que cada cultura pues, tiene reglas formales o informales pues, de cómo deben actuar las personas
pues según el sexo con el que nacen, ¿no? O por ejemplo, que el género es ser femenino o masculino, que son características del comportamiento, pensamiento, actitud e identidad, pues que se asignan a hombres y a mujeres según la sociedad en la que vivan, ¿no? Entonces, si se nace varón y hembra, pues en cada sociedad y en cada cultura pues se asignan lo que llamamos roles de género, ¿no? Que es cómo debemos comportarnos o a qué debemos atenernos según el sexo con el que nacemos. ¿Qué ha pasado en nuestros días, ¿no? En las sociedades occidentales, ¿no? Pues que se ha diluido el verdadero significado de lo que es ser hombre y mujer y de lo que es el género y se han llegado pues a todas las cosas extrañas que han surgido hoy día y que no tienen que ver con la naturaleza humana tal como el Señor nos creó, ¿no? Y cómo luego debemos eso expresarlo culturalmente, ¿no? Jesús se refiere, cuando habla de las leyes antiguas, de lo que es la ley mosaica, pues a esa cláusula de excepcionalidad pues que le mencionan los fariseos, ¿no? Si leemos con detenimiento el pasaje, en realidad, pues Jesús no está diciendo nada diferente de lo que dice la ley, como siempre Jesús ha dicho, que él siempre ha venido a cumplir la ley, ¿no? Si leemos en Deuteronomio 24, ¿no? Del 1 al 4, pues nos dice lo siguiente, nos dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre, o sea, el segundo hombre, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, ¿no? ¿Niega Jesús la vigencia de esta ley? Pues no la niega en absoluto. En realidad lo que está es explicando en qué consiste esta cláusula de excepcionalidad, por decirlo así. Pues es una cuestión muy simple. Si los hombres tienen el corazón duro y no aceptan o no son capaces de llevar bien un matrimonio desde el principio, tal y como Dios lo ha dispuesto, pues en determinadas causas, como es la que Jesús llama de fornicación, y aquí se habla como de cosa indecente, que son prácticamente cosas similares y que sobre todo se refiere a inmoralidad sexual, aunque podría no ser solo eso, pues el problema es que bajo la excusa de indecencia, seguramente, y eso es lo que los fariseos seguramente harían, pues se colarían muchas otras excusas que fuesen un pecado atribuible a la mujer, ¿no? No hay que olvidar que, bueno, en ciertas posiciones de debilidad, pues es muy probable que esto, que simplemente era una ley para salvaguardar muchas veces a la propia mujer, se convirtiera en una excusa para que hombres rechazaran a sus mujeres, ¿no? Al fin y al cabo, ¿por qué? Por la dureza de corazón. Por la dureza de corazón de los hombres y de no ser capaces de cumplir la fórmula perfecta que Dios ha diseñado para hombres y mujeres, ¿no? En realidad los fariseos lo que hacían es tergiversar el sentido de la ley. Y seguro que muchos incluso lo tomaban como una barra libre para el divorcio, ¿no? Y esto pues se habrá seguido sosteniendo, pero el Señor lo dice muy claramente. Es que el matrimonio es la unión en una sola carne de hombre y de mujer. Es un acto y es una unión que es de una vez y para siempre, ¿no? Y luego cuando aquí se menciona pues explícitamente, ¿no?, la posibilidad de un nuevo matrimonio, pues se da el anterior por nulo y nunca se puede volver a él. La razón en realidad es sencilla de entender. Si en algún momento se repudió a una mujer y se considera ese matrimonio nulo por una supuesta indecencia, ¿no?, y que hizo que ese matrimonio fuese irreconciliable, luego no se puede, teniendo por verdadera esa razón, volver al estado anterior, ¿no? Y es ahí donde pues, se habla de la ofensa al Señor
si uno, después de haber aducido una razón semejante, quiere volver a reconstruir algo que se supone que por un acto impuro pues se había disuelto, ¿no? Y ese hombre había repudiado a su mujer, ¿no? Si se ha rechazado a una mujer públicamente por causa de indecencia, pues la humillación pública pues habría sido gratuita y sin una verdadera razón, pues si al final pues se quiere volver a ese primer matrimonio, ¿no? Ahora, esa razón no tendría que ver con la primera intención de Dios y de la ley, que lo que busca, al fin y al cabo, pues es preservar el matrimonio ante todo. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza todo el tiempo, que la regla general para nosotros delante de Dios es siempre preservar el matrimonio. Eso es lo principal. Y si alguien decide, en base a una ley como esta, no mantener el matrimonio, pues debe estar muy seguro de lo que hace, ¿no? Para no ofender al Señor, ¿no? Y hay casos, como estamos viendo, en los que esto sucede, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la relación entre hombres y mujeres en el mundo antiguo, pues lo enmarcamos en una sociedad patriarcal. Aquí hay que hacer una reflexión importante, ¿no? Y es que la sociedad patriarcal no es exactamente la sociedad tal y como Dios la había pensado y como Dios la había establecido, ¿no? La cultura humana y también en el pueblo de Israel, pues se estableció de determinada manera y luego muchas veces las leyes del Señor lo que intentaban era compensar esa dureza de corazón de la que habla Jesús, que obligaba a tratar determinadas cuestiones como esta, teniendo en cuenta cómo los hombres se habían organizado y habían pues, puesto en situación de debilidad, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se habla del repudio de la mujer hacia el hombre, ¿no? Como posibilidad, ¿no? Pero probablemente eran más los hombres los que rechazaban a sus mujeres y seguramente muchas veces de una manera no justificada, ¿no? ¿Qué es lo que establece esta ley entonces? Pues una salvaguarda o una protección a la propia mujer, para que pueda volver a casarse cuando es repudiada por un hombre que quizá en muchas ocasiones ni siquiera la causa estaba verdaderamente justificada, ¿no? No hay que olvidar además que en el mundo antiguo, y no solo en el Antiguo Testamento, sino en otros pueblos y en otras culturas antiguas, pues la posición en la que estaba la mujer, pues sin ayuda de un hombre, pues estaba totalmente perdida, tal y como estaba organizada la sociedad, ¿no? Y esto es algo que podemos encontrar con muchos ejemplos en todo el mundo antiguo, ¿no? ¿Por qué no se menciona, por ejemplo, el caso contrario, ¿no? Que es lo que vemos muchas veces en la Biblia? ¿Por qué una mujer no podría repudiar a un hombre, ¿no? Bueno, en primer lugar, no es porque Dios atribuyese menos derechos a las mujeres, ¿no? Sino probablemente esa es una situación que no solía darse y cuando se daba, precisamente por la forma en que estaban organizadas las relaciones en la sociedad, asimétricas, ¿no? Pues sería probablemente la mujer la que pediría la carta de divorcio a su propio marido, siguiendo ese mismo esquema, ¿no? Pero lo recuerdo una vez más, ¿no? El divorcio no es un derecho que da la ley, es una cláusula de excepcionalidad ante una situación ya que se podría denominar como insostenible, ¿no? No es como una ley a la que podamos acogernos en cualquier momento, de yo me junto y me separo cuando yo quiera. Ese no es el plan de Dios. Pero ante los problemas prácticos que se dan por la dureza de corazón del ser humano, pues el Señor pues, se vio obligado a tener esto en cuenta, ¿no? y reflejarlo en la ley. Pero una vez más, Jesús lo deja claro. El verdadero propósito de Dios es que el matrimonio dure toda la vida y cualquier excepción, de hecho no podemos hacer doctrina sobre la excepción, pues sería algo, pues una relación estropeada por el pecado, una relación en la que se vuelve de tal manera insostenible que ya resulta muy difícil salvarla, pero eso sería, sobre todo entre los cristianos, sería la excepcionalidad, ¿no?
sobre todo si hablamos de un matrimonio en el que los dos sean cristianos, ¿no? Porque luego tenemos el ejemplo de Primera de Corintios, ¿no? De 7, del 10 al 17, ¿no? Donde pues Pablo trata esto pues cuando tenemos las comunidades de los primeros cristianos, donde era y sigue siendo común pues que o el marido o la mujer pues no fuesen cristianos, muchas veces porque el marido o la mujer pues se convirtieran o se convierten hoy día después del matrimonio y uno de los cónyuges se convierte y el otro no, y entonces pues surgen los problemas. Pero igualmente en este caso, pues el apóstol Pablo sigue la misma norma. ¿Y la norma cuál es? Pues que al final lo ideal sigue siendo preservar el matrimonio, si eso es posible, que no siempre lo es, ¿no? Y dice aquí, en 1 Corintios 7, del 10 al 17, dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Aquí es lo del mundo, pues lo habitual que hace Pablo, ¿no? De dar su opinión, que aparte de los mandamientos del Señor, ¿no? Que lo recibimos por escrito en la escritura y tiene el valor de escritura, ¿no? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Para cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, y esto ordeno en todas las iglesias. Aquí hay sobre todo dos detalles y dos palabras que considero importantes, ¿no? Primero, el hecho de que no estamos llamados a servidumbre en una relación de matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Está claro, y desde luego, y aunque quizá sea mi propia opinión, aunque tiene bastante apoyo en la escritura, ¿no? Que en el caso de que el pecado, por ejemplo, sea pues el tipo maltrato o algún tipo de relación semejante, pues uno no puede mantenerse en esa situación que podríamos llamar sujeto a servidumbre, ¿no? Es decir, estar totalmente a merced de otra persona que te hace la vida imposible, ¿no? Que aquí se habla del caso del incrédulo, ¿no? Y aunque se llama sobre todo a que los que son cristianos se mantengan en sus matrimonios, pues puede llegar el caso de que la persona incrédula pues, se separe, o puede ocurrir, por ejemplo, pues que dada una situación de servidumbre y de no sostenibilidad del matrimonio por ese maltrato, que al fin y al cabo se está sujeto a servidumbre, pues una persona pues tenga que verse obligada a separarse. Porque, como dice el apóstol Pablo, pues a paz nos llamó Dios, ¿no? Al final, ¿qué es lo que se trata? Que en una relación donde se está sujeto a servidumbre, una relación donde no estamos dentro de la paz a la que Dios nos ha llamado, pues esa relación difícilmente se pueda mantener, y en ese caso pues tenemos esas cláusulas de excepcionalidad que, vuelvo a repetir, son solo eso, cláusulas de excepcionalidad. Es algo que debe evitarse en todo caso, pero no hay que olvidar que a veces, por entender justamente que el matrimonio es algo que no debe romperse más que de manera excepcional, pues algunos al pie de la letra se lo han tomado, haciendo pues que ciertas personas pasen unos sufrimientos de estos imposibles de soportar solo por el hecho de mantener el matrimonio unido. Aunque la voluntad es siempre mantener el matrimonio unido, pero si no es posible por estos motivos, ¿no? Pues bueno, tenemos pues esos consejos del apóstol Pablo, esa cláusula de excepcionalidad en la ley,
siempre para compensar el hecho de que va a ser siempre el pecado el que va a hacer que se rompa esa relación, que si el pecado no hubiese entrado en esa relación, sea responsabilidad de uno o de otro cónyuge, pues esa separación no se habría producido. Desde luego, lo que uno no puede es separarse a capricho y sin motivo, cuando conocemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios en relación a esto, ¿no? Entonces, el principio básico del apóstol Pablo lo mantiene, que es que el matrimonio hay que preservarlo. No es distinto de lo que enseña Jesús, no es distinto de lo que enseñan la ley y los profetas. Ahora, si el pecado crea una grieta irreconciliable que hace la convivencia insostenible, ¿no? Algunos lo utilizarán como excusa y otros porque realmente no son responsables y no pueden mantener ese matrimonio unido, pues tenemos claramente pues, lo que la ley nos da en relación a volver a casarse, ¿no? En principio la recomendación es no volver a casarse, ¿no? Aunque en la ley de Moisés pues vemos cómo ante el repudio pues existe la posibilidad de volver a casarse, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, son excepcionalidades que no tienen nada que ver con lo que a Dios nos ha llamado, ¿no? Tenemos en Efesios del 5, del 23 al 33, pues una caracterización espiritual de lo que es el matrimonio, porque al fin y al cabo, pues el matrimonio es una institución espiritual que además tiene pues una relación muy especial y es una metáfora muy especial de cómo Cristo se relaciona con la Iglesia, ¿no? Y eso lo podemos pues, leer aquí, ¿no? En Efesios del 23 al 33, ¿no? Cuando dice, ¿no? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y las ideas son claras, pues ¿qué es el matrimonio entonces? Es una unión física y espiritual, que además sirve para explicar la propia relación que tiene Cristo con su Iglesia, como cabeza de la Iglesia, ¿no? Además dice en Efesios también, el marido es la cabeza de la mujer. Y aquí hay que aclarar una cosa, no se trata, y esto es lo que muchas veces se achaca por no entender bien la posición de responsabilidad de cada uno, no se trata de que el marido sea el jefe de la casa o algo parecido, ¿no? Y que la esposa esté totalmente sometida a su voluntad, ni nada parecido, sino que el Señor, para hombres y mujeres, los ha llamado a distintas cosas, les ha dado distintas tareas, y asimismo como Cristo es el que coordina y el que tira de la Iglesia, pues así el marido pues tiene distintas responsabilidades a la de la esposa en la familia. Pero en ningún caso ninguno es superior a otro, ni uno es jefe de otro, ni nada por el estilo, ¿no? La Escritura simplemente llama a hombres y a mujeres a responsabilidades distintas, simplemente. Y hoy es lo que se llamaría los roles de género, que además existen en todas las sociedades y que justamente pues, en nuestros días es lo que más se cuestiona en las sociedades como la nuestra, pero en la medida en que hombres y mujeres, siendo iguales en valor, somos distintos en muchas cosas, pues esa diferencia no se va a diluir intentando hacer parecer que todos desempeñamos los mismos roles y somos exactamente iguales para hacer las mismas cosas. Lo que sí tenemos es el mismo valor para el Señor y no somos uno superior al otro, y en la relación y en el matrimonio estamos juntos, como una sola carne, en el mismo barco y para colaborar juntos en todo.
Eso es lo que realmente nos ha llamado el Señor en el matrimonio. Además, el mandamiento principal para el matrimonio, ¿cuál es al fin y al cabo? ¿No? Pues que los maridos pues amen a sus mujeres porque son parte de sí mismo. Es que el matrimonio es uno, es que no hay la frontera espiritual, la frontera física en el matrimonio ya no existe, somos uno para todo, ¿no? Por eso no puede haber superioridad del hombre y de la mujer, es que hay una unión entre el hombre y la mujer. Y la naturaleza humana, porque el Señor nos ha creado así, es una dualidad. Somos hombre y somos mujer. El ser humano es esas dos cosas. Y además, no solo en sentido biológico, sino también espiritual. De manera que esa unión establecida por Dios también es física y espiritual. Y Dios es lo que ha establecido para toda la vida esa unión. Todo lo que se aparte de ese plan de Dios que es perfecto, no encaja con el ideal y con la naturaleza de las cosas, tal y como Dios las ha creado. Luego, resumiendo mucho, al fin y al cabo, cuando los fariseos lo que quisieron era probar a Jesús para que se pillara los dedos en cuanto al divorcio, pues Jesús va directamente al grano. Es que realmente de lo que hay que hablar es del matrimonio, no del divorcio, del propósito que tiene Dios para el matrimonio, de si realmente todos somos o no válidos para el matrimonio y tomar bien en cuenta y bien en serio lo que significa casarse y lo que significa no casarse, y que Dios, pues a uno nos ha llamado a casarnos y a otros nos ha llamado a ser solteros, y en ambos casos podemos servir al Señor de manera diferente. No hay ninguna obligación de hacer una cosa o de hacer la otra, pero sí hay que tener una clara responsabilidad pues, sobre la decisión que hemos tomado, si es casarnos o quedarnos solteros, ¿no? En el momento en que no es posible mantener un matrimonio, pues en principio lo ideal, dice el apóstol Pablo, pues es mantenerse soltero, ¿no? Ahora, si eso supone que no se pueda soportar la soledad de no compartir un matrimonio, bueno, pues ya lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Mejor casarse que estarse quemando, siempre y cuando la ruptura del matrimonio y el pecado por el cual se ha roto el matrimonio, pues no sea una responsabilidad propia, porque entonces ahí estaríamos cometiendo, pues eso, fornicación, adulterio, ¿no? Y en cuanto a la ley, pues el Señor en ningún momento pues niega la ley o pasa por encima de la ley o habla de la inutilidad de la ley, sino al contrario, del propósito de la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Pues lamentablemente la dureza del corazón del ser humano. Y ante esa dureza de corazón, pues el legislador, en este caso el Señor, igual que los legisladores en el mundo humano, en los estados, pues a veces hay que legislar sobre cosas que ojalá nunca pasaran, pero lamentablemente están ahí, el pecado está en el mundo, se dan situaciones y hay que enfrentarse a ellas. Pero el propósito de Dios es claro. El matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, toda su vida, cumpliendo el propósito del Señor para ellos. Y si por casualidad no te casas alguna vez, pues tampoco dejas de servir al Señor. Cada uno en su posición y tal, para lo que ha sido llamado, pues puede servir al Señor de manera distinta. Y bueno, pues sobre todo, pues que el Señor nos ayude a entender estas cosas. Creo que es bueno además pensar que cuando se dan casos, ¿no?, de personas que sabemos que se han casado otra vez, ¿no?, que, pues en fin, no debemos juzgarlas nosotros, ¿no? El Señor sabe y ellos saben, pues si la forma en que han tenido que volver a casarse o casarse otra vez, pues haya sido porque realmente pues, ha sido algo ajeno
a su voluntad, ¿no? El que se rompiera su matrimonio y que no fuese su propia responsabilidad, ¿no? Y eso pues queda entre esa persona y el Señor, ¿no? Y bueno, pues que el Señor nos ayude a entender estas cosas, que nos ayude a entender su palabra y ya seguiremos pues, con el Evangelio de Mateo el próximo domingo.